Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que de verdad me tiene muy emocionada y creo que a muchos de ustedes también les va a encantar. Vamos a sumergirnos en un evento que ha dado mucho de qué hablar, un evento realmente especial que coincidió con una fecha tan significativa como es el Día de la Mujer. Hablamos de la sorpresa que nos tenía preparada nada más y nada menos que Can Yaman, y como en medio de toda esa expectación y cariño, una persona en particular, Demet Özdemir, brilló con luz propia. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de lo que se vivió. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. El Día de la Mujer, una fecha para reflexionar, para celebrar los logros y para seguir luchando por la igualdad. Y justo en este contexto, Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo, decidió organizar algo especial. No era un evento cualquiera, era una sorpresa, un gesto que prometía ser emotivo y cargado de significado. Las redes sociales, como siempre, se encendieron con la noticia. Los fans de Can, que son legión, estaban ansiosos por saber qué nos tenía reservado. Se especulaba mucho, se creaban teorías, pero la realidad, como suele suceder, superó muchas de las expectativas. Y es que a veces las sorpresas más bonitas vienen envueltas en la sencillez y en la genuina intención de compartir un momento especial. Pero aquí es donde entra en juego nuestra protagonista de hoy, Demet Özdemir. Verán, Can Yaman y Demet Özdemir comparten una historia que ha marcado a muchos de sus seguidores. Su química en la pantalla, la forma en que sus personajes se complementaban, generó una conexión que trascendió la ficción para muchos fans. Y aunque sabemos que en la vida real las cosas pueden ser diferentes, la admiración y el respeto mutuo entre ellos, al menos públicamente, siempre ha sido palpable. Así que cuando se anunció que Demet estaría presente en este evento sorpresa de Can Yaman en el Día de la Mujer, la emoción se multiplicó. No era solo un evento para celebrar a las mujeres, sino que también era un encuentro entre dos personas a las que muchos tienen en alta estima, tanto individualmente como por su legado conjunto. Imaginen la escena, un evento organizado con mimo en una fecha tan importante. La expectación en el aire. Y de repente aparece Demet. No como una invitada más, sino como alguien que sin buscarlo activamente se convirtió en el centro de atención de una manera muy especial. Y no me refiero a que opacara a Can para nada. Can, como anfitrión y creador de la sorpresa, sin duda tuvo su momento de protagonismo. Pero es que Demet, con su presencia, con su actitud, con esa luz que irradia, capturó las miradas y los corazones. Pensemos en la energía que ella transmite. Demet Özdemir es una actriz que ha demostrado una gran versatilidad y un talento innegable. Pero más allá de su carrera profesional, tiene esa cualidad innata de conectar con la gente. En este evento se la vio radiante. Vestida de forma elegante pero sencilla, con una sonrisa que iluminaba el lugar, y una actitud de profunda gratitud y alegría. Es esa autenticidad lo que la hace brillar. No necesita artificios. Su carisma natural es suficiente para cautivar. El contexto del Día de la Mujer añade una capa de profundidad a todo esto. Ver a Demet, una mujer que ha luchado por su lugar en una industria a menudo desafiante, ser reconocida y celebrada en este día, es inspirador. Se dice que asistió a este evento organizado por Can, y su presencia fue recibida con aplausos y vítores. Fue un momento de reconocimiento mutuo, donde la admiración se cruzaba en ambas direcciones. Can, al organizar este evento, demostró un gesto de caballerosidad y aprecio, y la presencia de Demet, en respuesta, fue un sello de aprobación y amistad. Los detalles que se filtraron, o que pudimos ver a través de las redes sociales, nos dan una idea de la atmósfera. Se habla de discursos emotivos, de anécdotas compartidas, y de un ambiente de camaradería y respeto. Pero lo que realmente hizo que Demet se destacara, según muchos testimonios, fue su manera de interactuar. No se limitó a estar presente, sino que participó activamente, compartió momentos de risa, escuchó con atención y demostró ese lado humano que tanto apreciamos en las figuras públicas. A veces son esos pequeños gestos los que marcan la diferencia. Una mirada cómplice, una palabra de aliento, una sonrisa sincera. Piénsenlo desde otra perspectiva. En un mundo donde la imagen pública puede ser muy controlada, donde a menudo vemos solo la fachada,
ver a Demet en un evento así, siendo ella misma, es refrescante. Se rumorea que se la vio particularmente feliz, disfruta del momento y del reencuentro, aunque fuera en un contexto público. Y es que cuando uno irradia esa felicidad genuina, es imposible no notarlo. Es como un imán que atrae la atención de forma positiva. Analicemos el impacto de su presencia. La noticia de que Demet Özdemir asistiría al evento sorpresa de Can Yaman se propagó como la pólvora. Los fans de ambos e incluso aquellos que seguían su trayectoria por separado, se emocionaron ante la posibilidad de verlos interactuar nuevamente, aunque sea en un plano amistoso. Su aparición no fue solo un detalle más en la organización del evento, sino que se convirtió en un punto álgido, un momento esperado y celebrado. Y volvemos al tema de la brillantez. ¿Qué significa que alguien brille en un evento? No se trata solo de ser el centro de atención por ser la persona más famosa o la que más habla. Brillar es emanar una energía particular, es tener una presencia que ilumina el espacio, es ser capaz de conectar con los demás de una manera profunda y memorable. Y eso es precisamente lo que, según se reporta, Demet Özdemir logró en este evento. Su elegancia natural, su sonrisa contagiosa, su actitud positiva y su talento para la comunicación hicieron que su presencia fuera memorable. Es importante recordar que la admiración que genera Demet no es casual. Es el resultado de años de trabajo duro, de una dedicación inquebrantable a su profesión, y de una personalidad que resuena con el público. Ella ha sabido construir una carrera sólida, superando obstáculos y demostrando que el talento, la perseverancia y la autenticidad son las claves del éxito. Verla compartir ese momento con Can, en una ocasión tan especial como el Día de la Mujer, fue para muchos una confirmación de su buen hacer y de su carácter. Además, en el contexto de un evento de Can Yaman, que es un hombre muy popular, que Demet tenga su propio momento de brillo, sin eclipsar a su anfitrión, habla mucho de su carisma y su poder de atracción. No necesita robar protagonismo. Su sola presencia, su forma de ser, es suficiente para ser notada y admirada. Es esa sutileza en su brillantez lo que la hace tan especial. Es como una estrella que no necesita ser la más grande del firmamento para ser la más hermosa. Podríamos imaginar las interacciones detrás de cámaras también. Seguramente hubo momentos de conversaciones privadas, de risas compartidas, de ese tipo de conexión que solo se da entre personas que se conocen y se respetan. Y aunque no tengamos acceso a esos momentos, la forma en que Demet se comportó en público, su serenidad y su alegría, nos dan una pista de la buena relación que mantiene. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir en la televisión turca es innegable. Crearon una pareja en pantalla que muchos adoraron, y aunque la vida tome rumbos diferentes, el cariño de los fans perdura. Verlos juntos incluso en un evento como este evoca esa nostalgia positiva, pero también demuestra que la vida sigue, que las carreras evolucionan y que las relaciones pueden transformarse en amistades sólidas. Y es precisamente en estos eventos donde vemos a las personas en su estado más natural, o al menos, más cercano a él. El evento sorpresa de Can Yaman en el Día de la Mujer fue una oportunidad para celebrar, para compartir, y para que figuras como Demet Özdemir demostraran, una vez más, por qué son tan queridas y admiradas. Su brillo no fue un acto preparado, sino una manifestación de su esencia. En resumen, queridos amigos, este evento organizado por Can Yaman en el Día de la Mujer no solo fue una sorpresa memorable, sino también el escenario perfecto para que Demet Özdemir brillara con luz propia. Su presencia fue un regalo para los fans, una muestra de su carisma natural y de su elegancia, y un recordatorio de por qué la admiramos tanto. Fue una noche de celebración, de conexión y de momentos que, sin duda, quedarán en la memoria de muchos. Su habilidad para irradiar positividad y su conexión genuina con el público la convierten en una figura que, donde quiera que esté, es capaz de cautivar y de inspirar. Y hasta aquí nuestro repaso por este evento tan especial. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió la noticia de la asistencia de Demet? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo con muchísima atención. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda un montón a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos actores. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad,
activen la campanita para no perderse nada y sigamos construyendo juntos este espacio de conversación y admiración. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.